Hola, ¿qué tal? Saluda a su hermano José Juan Valdés y esto es su Evangelio y Vida del día de hoy. Otra vez continuamos con las lecturas de estos dos libros, ¿no? Maravillosos, ¿no? Para estudiar, para profundizar, para meditar, para hacerlos propios, hacerlos carne de alguna manera. Me refiero a la carta a los Romanos, de San Pablo a los Romanos. Hemos hecho casi un estudio de ella mientras la meditamos en cada una de las lecturas que nos está ofreciendo cada uno de estos días, y el Evangelio de San Lucas, que también lo hemos ido poco a poco avanzando en él. Otra vez la carta a los Romanos de San Pablo, ¿sí? Una carta como de presentación antes de llegar a Roma, como para presentar sus credenciales, como para introducirse el apóstol de los gentiles, que va a estar ahí, no de la mejor manera, había dicho yo, está de camino porque lo llevan preso para ser juzgado en Roma, donde finalmente morirá San Pablo, después de un proceso, por supuesto. Y el Evangelio de Lucas, que es muy particular, y una de las particularidades muy concretas de este Evangelio, de uno de los Evangelios sinópticos, el de Lucas, el de San Lucas, lo encontramos en lo que escuchamos hoy. El capítulo 15, que es muy famoso, hablaré de ello con calma. Llegamos a Romanos 14, de los versos 7 al 12. Romanos 14, de los versos 7 al 12. Y nos da como que dos ideas interesantes la primera lectura del día de hoy. La primera es que el acto liberador de Cristo Jesús, ¿sí?, nos quiere presentar eso. El acto y la dimensión y el alcance, ¿sí?, impresionante que tiene el acto liberador de Cristo Jesús, que nos ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. El acto, la salvación ganada por Jesús, nos ha liberado de las ataduras de la ley, del pecado, ¿sí?, de la esclavitud de alguna manera de la ley, del pecado y de la muerte. Y dice el evangelista algunas cosas muy interesantes. Ahora vivimos para Dios y para su servicio. Esta liberación nos ha hecho capaces de no estar atados a nada, sino ahora sí, para lo que fuimos creados, que es a servir a Dios. Una cosa importante en lo que nos presenta Pablo en la carta a los Romanos el día de hoy, es que le pertenecemos a Cristo. Pablo desarrolla una especie de señorío de Jesús. Jesús es el Kyrios, es el Señor resucitado. Uno de los temas del querigma, cuando damos este retiro Nueva Vida o el querigma o la evangelización fundamental, es el señorío de Jesús. Y es darle a Dios el lugar que Dios se merece. Porque cuando usted y yo le damos el lugar a Dios, el que Él se merece, nosotros, ¿sí?, Dios nos pone en el lugar que tú y yo nos merecemos. Jesús es el Señor de todo y de todos. De eso se trata el señorío. Jesús es el Señor, el Kyrios, el dueño, ¿sí? Kyrios es en griego, Señor, que al latín se traduce como Dominus Domini, y Dominus tiene que ver con el dueño de la casa, de domus, casa, ¿sí? Él es el dueño de la casa, Él es el Señor de todo y de todos. Entonces a que es el dueño de todo, le rendimos justo ese honor, el que sea nuestro dueño. Esto es importante, La primera idea es, Él nos ha liberado y nos ha liberado para que vivamos en plenitud el señorío. En plenitud este señorío. Le pertenecemos a Dios, y en un tiempo de persecución, ¿sí?, de parte de Roma, cobra mucho sentido para las comunidades cristianas a las que les escribe San Pablo. Usted no le pertenece al emperador, ni al imperio, ni a usted mismo. Usted y yo le pertenecemos a Dios. Usted no le pertenece al alcohol, ni a la droga, ni a nadie de manera particular. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios. Él es el Señor de todo y de todos. Y el segundo punto interesante que conecta con el Evangelio es, como tal, Él es el Señor y el dueño de todo y de todos. Por tal, a nosotros no nos toca el juicio. A propósito del video que compartí el día de ayer de esta triste realidad, ¿no? En la misma iglesia nos estamos dando duro unos contra otros, ¿no? Hay gente que directamente está criticando al Papa, y no estoy diciendo que
no diga nada, quédese callado. Pero hay algunas actitudes, estoy pensando más en la actitud que en la crítica misma. No lo sé, me parece demasiado, ¿no? Entonces, en fin, la lectura del día de hoy nos invita a que nosotros no juzguemos. Finalmente, si alguien va a juzgar es Dios, y va a juzgar a todos, a ti, a mí, al Papa, a todos. El padre Raniero Cantalamessa, cuando los escándalos, cuando se abrió la cuestión de la investigación en Boston en el 2002, de los escándalos de los sacerdotes pedófilos, decía una cosa que me encantó, ¿sí? A propósito de que los medios de comunicación le dieron mucha promoción, de verdad, demasiada, porque bueno, otra vez vende, otra vez es la Iglesia Católica, etcétera. No estoy justificándola, estoy diciendo cómo funciona en las redes sociales y en los medios, en aquel tiempo en la televisión, en la radio, en los medios que más circulaban. Y él decía una cosa que me parece muy interesante. Si Jesús, que conocía a su iglesia mejor que nadie, mejor que tú y que yo, es Jesús, es el esposo, es el Señor de la casa, es el dueño, es Jesús, ¿sí? Es Dios, es omnisciente. Jesús, que conocía a la iglesia perfectamente, no la juzgó, ¿no? En su misión en la tierra no la juzgó, no vino a juzgarla, vino a salvarla. ¿Sí? Conociéndonos, no nos juzgó. Subió a la cruz por todos, por el peor de todos y por el mejor de todos, y murió por ti y por mí. Decía el padre Raniero Cantalamessa, si el que es juez, el único juez, no juzgó, sino que nos amó y hasta el extremo, ¿quién me creo? ¿Quién te crees para ser juez de los demás? ¿Quién? Si el único juez no juzgó, amó hasta el extremo. Todos al final estaremos delante del tribunal de Dios. Él conoce nuestras vidas y eso conecta con el evangelio de hoy. ¡Qué maravilla! El capítulo 15, famoso capítulo 15 del evangelio de San Lucas. Famoso, propio de San Lucas, único, ¿no? Tenemos las tres parábolas de la misericordia propias de Lucas, las parábolas de la misericordia. Hoy meditamos dos de ellas, deja una tercera, la del hijo pródigo, para otra ocasión, pero hoy tenemos las dos primeras, ¿sí? ¿Qué pasa con estas parábolas? Hay algunas ideas muy interesantes, cuando analizamos las parábolas con calma. Primero, estas parábolas pretenden romper con las restricciones que nosotros los seres humanos, hemos puesto a cómo es o debería de ser o funciona la misericordia de Dios. Cómo tú y yo, ¿sí? Hemos entendido, explicado, pensado que así funciona Dios. Las formas de Dios, ¿sí? Nos pueden parecer en ocasiones, cuando leemos las lecturas del día de hoy, un poco tontas o no racionales. Otra vez, Dios actúa diferente. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿sí? No son nuestros pensamientos. Nos presenta un pastor, mire, otra vez para que vea lo absurdo, lo tonto que puede sonar esto. Un pastor que abandona a las 99 por ir a buscar a la perdida. Abandona 99 por ir por una. Matemáticamente, de entrada, la cuestión ya no da bien. Abandona 99 para ir por una, ¿sí? Una mujer que voltea la casa, ¿sí? Patas para arriba, decimos en mi pueblo, ¿sí? Todo, hace un relajo en su casa para encontrar una moneda de poco valor. Mira otra vez, aquí está lo absurdo. No es un billete de $100 ni de $1,000, ¿sí? No es un cheque por una cantidad considerable, no es una moneda de oro, ¿sí? Un centenario, ¿sí? Es una moneda de poco valor por la que esta mujer empeñada, ¿sí? Voltea la casa completa para encontrar una monedita de poco valor. Si fuera en Estados Unidos, un penny o un dime, 10 centavos, nada.
usted los tira, por ahí se le quedan, ¿sí? Si fuera en México un peso, o hay varios países que manejan el peso de cada país, un peso. Si fuera Honduras, una lempira. Si fuera Costa Rica, ¿no? Un colón. Si fuera Guatemala, un quetzal. Por una monedita chiquita es capaz de voltear la casa completa. En estos versículos, ¿sí?, del Evangelio de Lucas nos presenta el amor de Dios por y hacia los pecadores. La pregunta fundamental del texto que leemos el día de hoy es, ¿existe o hay alguien, ¿sí?, alguna persona que quede fuera de los límites de la misericordia de Dios? Esa es la pregunta, y la respuesta está implícita en el mensaje. Nadie queda fuera. Luego tomo un segundo tema que se une al primero y que es interesante, y con esto cierro el día de hoy. Es el tema de la alegría y el gozo. ¿Sí? En la alegría y el gozo. Y esta alegría y gozo suceden por las siguientes circunstancias, ¿sí?, según el relato que escuchamos y en el contexto del evangelista San Lucas. Y a propósito de estas parábolas, primero, ¿sí?, la alegría y el gozo suceden por la universalidad de la salvación. Otra vez, no hay límites para el amor de Dios. Va más allá de los límites, al menos los que nosotros a veces hemos puesto. Segundo, la conversión, acerca del gozo y de la alegría, cómo vivir este gozo y alegría. La conversión como camino hacia la alegría o el gozo. Para llegar a esta alegría, la alegría que viene de Dios, el gozo que viene de Dios, hay que hacer un camino de conversión. También es interesante, lo manejará como tema el mismo evangelista. 3, la felicidad, ojo, consiste esencialmente en esta voluntad de compartir en el mismo gozo, la misma alegría de Dios que nos trae la salvación. La felicidad consiste en compartir en el gozo y la alegría del Dios que nos trae la salvación a todos. Ahí está la felicidad, algo muy, muy interesante. Y cuarto y último, ¿sí?, la llamada a participar del amor y el gozo y la alegría que se nos da por Cristo Jesús. Nuestro Dios, con esto cierro, nuestro Dios, y otra vez para que se eche ese trompo a la uña, para que vea el Dios que tenemos, ¿sí?, el Dios de los cristianos. Nuestro Dios es el Dios de los casos perdidos. Nuestro Dios es el Dios de los casos perdidos. Esto nos presentan estas parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Y luego al final meditaremos en la parábola del hijo pródigo, porque en realidad se trata del hermano mayor la parábola. Lo dejo por ahí. El hermano que también está perdido, que no termina de entender este amor impresionante que Dios nos tiene, esta misericordia que no tiene límites. Nuestro Dios es el Dios de los casos perdidos, Su misericordia, su amor, no tiene límites. Que esta misericordia, este amor de este Dios que nos ha llamado a ti y a mí, nos alcance, nos abrace, nos llene de la vida de Dios. Esa es mi oración. Te invito una vez más a que lo compartas en tu muro, con tus amigos, en tus redes sociales, y te lo agradezco. Haz que la palabra de Dios haga eco. Hay muchas cosas ahí compartiéndose que no son buenas. Vamos a compartir las buenas. Dios les bendiga.